Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la clasificación de los seres vivos. Vamos a hacer énfasis en la clasificación taxonómica más actual, en donde ya se incluye una nueva categoría, una supercategoría que son los dominios, y cómo esta clasificación actual es denominada como el árbol de la vida. Primero vamos a preguntarnos, ¿para qué o por qué vamos a clasificar a los seres vivos? Bueno, por la simple razón de poderlos identificar. También para poder establecer una relación evolutiva entre todos ellos. De hecho, esta es la base en la propuesta de esta última clasificación taxonómica. Como les comentaba, esta clasificación incluye una nueva categoría que es el dominio, el cual podemos definirlo como la categoría taxonómica más amplia e inclusiva que un reino. Es decir, es una categoría que va a estar incluyendo a los mismos reinos y el resto de las categorías que ya conocíamos como filum, familia, etcétera, etcétera. Actualmente, pues se proponen tres dominios: el dominio bacteria, el dominio arcaea y el dominio eucaria. Por otro lado, el reino, pues se propone en esta última clasificación 6 tipos de reinos o 6 reinos distintos. Un reino lo vamos a definir como cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran distribuidos los seres vivos por razones de sus características en común. Y dentro de esta propuesta pues está el reino Eubacteria, el reino Archaeobacteria o Archaebacteria, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animale. Vamos a hacer un poco de historia acerca como de las diferentes propuestas acerca de la clasificación taxonómica a lo largo del tiempo. Comencemos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, pues la clasificación era muy simple. O los seres vivos se clasificaban en plantas o se clasificaban en animales. No se había descubierto como tal los microorganismos. Si bien ya se había inventado el microscopio, ya se estaban haciendo observaciones, no se había establecido esta relación entre lo que se observaba a través del microscopio con la posibilidad que fueran seres vivos, seres microscópicos. Para finales del siglo XIX, con todo el avance científico que hubo en ese lapso de tiempo, con pues el perfeccionamiento del microscopio, pues ya se consideró a estos seres microscópicos como un reino aparte, el cual se les nombró como los protistas. Además de los protistas estaban las plantas y los animales. Para los años 50 del siglo XX, del siglo pasado, los protistas pues fueron separados, ¿sí? Conforme se iba aprendiendo y se va conociendo más acerca de estos microorganismos, pues se separaron en un reino que es el reino Monera, donde pues aquí están todas las bacterias, las arqueobacterias, cuya característica es que son células procarióticas, es decir, sin núcleo. El reino protista, donde son organismos microscópicos, pero formados por células eucarióticas, es decir, con núcleo. Los hongos fueron separados del reino vegetal, ¿sí? Se clasificaron como seres vivos distintos, de ahí surgió el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. A partir de los años 90 del siglo pasado, pues se estableció la actual clasificación de 6 reinos. El reino bacteria, el reino arqueobacteria, que vamos a ver la diferencia que hay entre ambos reinos, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Para poder entender todo
camino, esta evolución en cuanto a la clasificación taxonómica, vamos a ver un video. Un video que es una entrevista por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona a Lynn Margulis, esta científica americana que ya habíamos platicado de ella cuando revisamos la teoría endosimbiótica. En esta entrevista, en un casi perfecto español, Margulis nos va a explicar sobre esta teoría de la simbiogénesis, que está muy ligada a la evolución, en donde pues dice que pues los seres vivos, como somos los autótrofos, los heterótrofos, no podríamos realmente sobrevivir si no es por esta relación estrecha que tenemos con bacterias. Entonces vamos a escuchar. En 20 segundos puede ser. Protagonistas para mí son gente de Hollywood, en películas de Hollywood, entonces no sé lo que quiere decir protagonistas, pero es cierto, si sin microorganismos y más que todo bacterias, la gente morirá todos en muy poco tiempo, puede ser semanas o meses, pero durante toda la historia de la vida no había gente, entonces gente muy reciente, no había mamíferos. No había peces, no había vertebrados. Eso quiere decir que había vida 3.000 millones de años antes de cualquier animal que es muy que nos conocimos muy bien. En este sentido son protagonistas, en el sentido que todo el medio ambiente, desde el punto de vista del aire, de suelo, de producción de comida, eso es una propiedad de bacterias y no de gente. Gente nunca son productivos. La vida de verdad productiva en la Tierra es vida microbiana. Simbiogénesis se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Aquí son termitas. Pensamos que esos animales, insectos, que comen madera, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad sí, pueden ingerir madera, pero no pueden digerir nada, porque tienen una comunidad muy compleja, comunidad como tejido en su intestino, que hacen toda la digestión. Entonces, eso, pues se puede decir que el insecto se ha evolucionado a través de simbiogénesis. La vaca ha venido de simbiogénesis, es obvio. Sin sus microorganismos, sin fermentación, no pueden comer. Tú no puedes comer gramina, ¿no? Ningún mamífero puede comerlo sin comunidades de simbiontes que están dentro. Se puede decir que la vaca es producto de simbiogénesis. Es una pregunta de 10 segundos, ¿no? Sí, bueno, la cosa importante es saber que la vida no es un nombre, no es algo fijo. La vida es un proceso, es un verbo, cambia siempre y cambia a través de flujos de energía y materia. Y no hay ninguna vida que puede vivir, que puede estar vivo sin tener este flujo de energía, por ejemplo, luz o energía química, orgánica, quimioorgánica, y pueden sobrevivir, es imposible. Entonces, la gente que busca el origen de la vida en esta transformación de energía y materia, a mí me parece tienen mucho más razón, por ejemplo, que los que quieren hacer la mezcla del pastel, aminoácidos, vitaminas, y hacer una mezcla y pienso que va a salir un perro, no sé, o una célula. Eso no es correcto, el punto de vista filosóficamente, a mí me parece. Entonces, a veces nos hemos dicho que la vida es materia, pero materia que puede escoger
es materia que escoge. Y me parece que hay algo de progreso sobre esta idea de dónde ha venido la vida, pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo que ha empezado como vida bacteriana, bacterias muy pequeñas, bacterias menos que un micra, pero celular, vida celular, siempre vida celular. Bueno, pues como podemos ver y escuchar de Lynn Margulis, pues este es un proceso continuo donde va fluyendo efectivamente, como dice ella, la energía, cosa que ya revisamos cómo va fluyendo la energía en un ecosistema y cómo este flujo de energía pues favorece la formación de vida. ¿Por qué, por qué se llama esta última clasificación taxonómica como árbol de la vida? Bueno, si revisamos la imagen que acaba de aparecer, pues lo que se propone es que pues procedemos de ancestros comunes, que sería pues lo que formaría el tronco principal de este árbol, y de este árbol se desprenden tres principales ramas, ¿sí? Que serían precisamente los dominios y cómo de estos dominios se van desprendiendo otras ramas más pequeñas que serían lo que son los reinos, ¿sí? Eh, entonces, eh, pues a través de esta propuesta, pues muestra la hipótesis, ¿sí? La sugerencia sobre las relaciones evolutivas entre los diferentes reinos dentro de estos tres dominios de la vida. Margulis, repito, es la que propuso esta última clasificación, además de la teoría endosimbiótica, además de la simbiogénesis. Vamos a revisar ahora rápidamente cuáles son las características de estos dominios, qué reinos están en estos dominios y a su vez las características de estos reinos. En el dominio bacteria, lo que vamos a encontrar efectivamente son bacterias, que son organismos unicelulares. Esto quiere decir que son formados únicamente por una célula. Estas células son procarióticas. Recuerden que las células procarióticas son aquellas que no tienen núcleo para estar resguardando el ADN, que este ADN está disperso en su interior, lo que se conoce como cromosoma desnudo. Va a tener paredes gruesas que van a rodear a la membrana celular, lo que le va a ofrecer cierta protección. Y estas paredes están formadas por una sustancia que se llama péptidoglicano. Y aquí vamos a encontrar la principal diferencia con el siguiente dominio y a su vez siguiente reino. Pues aquí efectivamente vamos a encontrar lo que es el reino Eubacteria, ¿sí? Eu es verdadero, entonces sería la traducción la bacteria verdadera. Ejemplos, tenemos los lactobacilos. Los lactobacilos son aquellas células que están presentes en, por ejemplo, el Yakult, en los yogurt, etc. Otros dos ejemplos es la Escherichia coli, la Salmonella, los cuales pues, son bacterias que nos provocan trastornos, enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Que podemos adquirir pues, de comida no muy higiénica, agua contaminada, etc. ¿Sí? Las bacterias, bueno, pueden ser de varios tipos. El siguiente dominio es el dominio arquea, el cual está formado por células que también son unicelulares y procarióticas.
La característica de estos organismos es que su pared externa no está formada por peptoglicanos, ¿sí? Lo que hace que pues, sean más susceptibles a ciertas condiciones de vida. Viven normalmente en medios ambientes extremos, curiosamente, como pueden ser aguas o fuentes termales volcánicas, o lugares con alta temperatura, como las aguas termales, etcétera. Muchas pueden sobrevivir sin oxígeno y a temperaturas muy altas. Y aquí vamos a encontrar lo que es el reino arqueobacterias o arqueabacterias. Y como ejemplos tenemos a bacterias que son metanogénicas, es decir, son formadoras de metano, o bacterias termófilas, es decir, que están adaptadas a altas temperaturas. El tercer dominio es el dominio eucaria o el dominio de los eucariontes. Esto quiere decir que son los organismos que están formados al menos por una célula eucariótica. Esto quiere decir que van a tener un núcleo donde van a estar alojando a el ADN. Y dentro del dominio eucarionte o eucaria vamos a encontrar los siguientes reinos. El reino protista. ¿Cuál es la característica de los protistas? Son organismos formados por células eucarióticas, son organismos microscópicos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, pero esta célula es eucariótica. Y aquí vamos a encontrar todo lo que son los hongos microscópicos, ¿sí? Todas las algas microscópicas, las algas verde azulosas que se conocen también, las amibas, que es un parásito, o también organismos como el paramecium o el plasmodium, ¿sí? Que es causante de la enfermedad del paludismo. ¿Cuál es la característica, cuál es la problemática con los protistas? Que no tienen características propias evolutivas, sino que comparten algunas con organismos de otros reinos, ya sea con el reino fungi, con el reino plantae o con el reino animalia, ¿sí? Entonces, por eso podemos llegar a confundir, o antes se confundía alguno de estos microorganismos como parte de estos otros reinos. Otro reino dentro del dominio eucaria son los hongos, el reino fungi, que son formados por organismos ya sean unicelulares o multicelulares, microscópicos o macroscópicos. Todos los hongos son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que deben alimentarse de otro organismo para obtener su energía. No llevan a cabo la fotosíntesis, que de repente puede haber un poco de confusión en ese aspecto. Se alimentan de materia orgánica muerta o en estado de descomposición, como vimos en el tema de flujo de energía en un ecosistema, pues van a formar lo que son los descomponedores, y ya vimos la importancia que tienen en un ecosistema. Como ejemplos tenemos los champiñones, estos hongos que utilizamos para comer, ¿sí? Estos hongos que encontramos en el bosque, el típico hongo que tiene rojo con blanco, etcétera. Todos los hongos que forman las levaduras con las que pues se va a llevar a cabo diferentes procesos de fermentación, o también hongos microscópicos causantes de la caspa, del pie de atleta, de la sarna, etc. Otro reino más es el reino de las plantas, el reino vegetal, y la característica es que todos los organismos que están en este reino son organismos multicelulares, son organismos que van a tener una pared celular formada por celulosa, lo que le va a ofrecer la dureza, la rigidez de muchas de sus estructuras, como es el tallo, la corteza de los árboles. Son autótrofos. Los autótrofos, recuerden que son los que pueden obtener su propia fuente de alimento
a través de la fotosíntesis principalmente, es decir, son autótrofos fotosintéticos. Y tenemos ejemplo, pues las algas macroscópicas, lo que son las algas verdes, los musgos, los helechos, las coníferas o bien las plantas con flores. Y el último reino que está dentro del dominio Eukarya es el reino animal. ¿Por qué pongo como ejemplo una mariposa y un escarabajo? Pues porque no se sabe, no se conoce, pero son animales también, forman parte de este reino. Y la característica en general es que son organismos multicelulares, son heterótrofos, eso quiere decir que tenemos que obtener nuestra fuente de alimento pues consumiendo a otros seres vivos. No tenemos la pared celular con celulosa como la tiene las plantas. Prácticamente todos, salvo algunos casos, nos podemos desplazar, es decir, nos podemos mover, y de manera general pues nos vamos a dividir en organismos invertebrados y organismos vertebrados. Ya entrar en una clasificación más específica, pues pues sería tema para o material para otro tema que se verá en otra ocasión.